4. Un interregno Levingston-Ferrer. En junio de 1970 es derrocado a Onganía. Los comandantes de las Fuerzas Armadas le quitan su confianza y en una operación nocturna le obligan a presentar la renuncia. No hubo necesidad de mover un solo soldado para conseguirla. Días después, un ignoto general, Roberto Levingston, es nombrado presidente de la República por la Junta Militar. Todo parece indicar que se trata de una regencia y que el verdadero poder detrás del trono se encarna en la figura del comandante del ejército, Alejandro Lanús. El interregno de Levingston habrá de adquirir, sin embargo, mayor significación, pues marca un intento, aunque tardío y condenado al fracaso, de combinar el modelo autoritario de Onganía con una política económica divergente con la llevada a cabo por Pierre Bassena. Su caída en 1969 y el deterioro político del régimen de Onganía, arrastrado hasta 1970, habían conducido al nuevo patrón de acumulación hacia una zona crítica en la que se dibujaban nuevamente los espectros de la crisis externa, la inflación y la recesión, tras un periodo contemporáneo con el Cordobazo y la desobediencia política generalizada, en el que la economía había alcanzado una situación de virtual plena ocupación de la capacidad productiva. El ascenso de Levingston, especialmente durante el lapso que Aldo Ferrer ocupa el Ministerio de Economía, implicará, en lo económico, un intento de transformar el modelo de desarrollo y el acuerdo de fuerzas sociales que estaba en su base. Pero el esfuerzo desbordaba sus recursos políticos. La misma debilidad que frente a las encontradas presiones de la sociedad había caracterizado al Estado en los tiempos finales de Onganía, hará naufragar los intentos de reestructuración operados por Levingston-Ferrer. El objetivo de estos era poner en marcha un programa reformista que, en lo económico-social, aspiraba a asociar al capital nacional con el Estado. No se trataba, por cierto, de un proyecto de capitalismo de Estado, sino de una más módica argentinización de la economía, a través de la utilización del importante poder de compra del Estado y de una redistribución del crédito bancario que favoreciera a los empresarios nacionales. La estructura del poder debía basarse en una coalición entre las Fuerzas Armadas, la burocracia sindical y la tecnoburocracia ideológicamente ligada a las organizaciones corporativas en que se agrupa el empresariado nacional, dejando fuera del proceso a los partidos políticos. Pero obviamente, la condición de posibilidad de ese bloque era que las Fuerzas Armadas aceptaran convertirse en el eje de un proyecto reformista. Desde el punto de vista de las formas, el modelo propuesto recogía las iniciativas primeras de la Revolución Argentina, en tanto marginaba al sistema de partidos y tendía a mantener desmovilizados a los sectores populares mediante el autoritarismo estatal. Pero su contenido era diferente. Así como las Fuerzas Armadas habían sido el eje de un proyecto que consolidaba el poder de las transnacionales en la economía, el solitario dúo Levingston-Ferrer venía a convocarlas ahora para que se transformasen en el principal sostén de un proceso tendiente a permitir que la burguesía agraria y el capital urbano nacional ganaran posiciones en detrimento del capital monopolista que debía dar un paso al costado y sufrir en algunos aspectos las consecuencias de medidas económicas que lo perjudicaban. En efecto, un mes antes de serle comunicado por la Junta Militar que se prescindía de sus servicios como presidente, Levingston adoptó una serie de decisiones que contrariaban concretos intereses de las grandes compañías petroleras extranjeras y de empresas como Bunge Burn y Deltec.
Esas medidas, que indicaban efectivamente un desplazamiento a favor del capital nacional, no impidieron, sino, en todo caso, precipitaron la crisis política. El estado de movilización de las clases populares, en ascenso desde 1969, creció en intensidad cuando la economía, a fines de 1970, parecía acentuar sus rasgos recesivos e inflacionarios. El sistema de partidos, por su parte, se despertaba entusiastamente de la hibernación a que había sido sometido, y con el respaldo, detrás de bambalinas, del general Lanús, se reorganizaba como factor de presión. Es durante el interregno Levingston que en ese terreno se produce un hecho hasta hacía muy poco impensable: el acercamiento entre Perón y el viejo Partido Radical, que cuaja en la organización de una junta interpartidaria, la Hora del Pueblo. En medio de esa notoria crisis de legitimidad, las Fuerzas Armadas cargaban ya con un desgaste suficiente como para que pudieran tener éxito los llamados para que se pusieran a la cabeza del proyecto reformista elaborado por la tecnocracia ligada al capitalismo nacional. La situación de quiebra política notoria de la Revolución Argentina había llevado a la cúpula militar a diseñar otro programa: la reconciliación con los partidos políticos. Un nuevo Cordobazo, en marzo de 1971, tras el cual, aduciendo renuencia para la represión, Levingston grotescamente decide la destitución de Lanús como comandante del ejército, remata, como era de prever, con la renuncia del primero. Había terminado la etapa en que, ahora con un ropaje nacionalista, la Revolución Argentina trataba de resurgir de sus cenizas. La obsesión, a partir de entonces, habrá de ser encontrar la salida, a través de una estrategia ofensiva en lo político y defensiva en lo económico, preocupada por pagar los menores tributos posibles al amenazante vacío que se abría para los militares y para las clases dominantes. 5. La salida. Lanús-Perón. Cuando las Fuerzas Armadas se sinceran consigo mismas, desembarazándose del peligroso intento autoritario y reformista de Levingston, y le otorgan el poder a Lanús, el cuadro de situación económica no podía ser más alarmante, entrelazado con las desventuras de un Estado invadido por la sociedad. El crecimiento del Producto Bruto Nacional y del Producto Bruto Industrial se desaceleraba. El salario real entraba en franco deterioro, mientras crecían las tasas de desocupación. Por primera vez desde 1963, la balanza comercial marcaba déficit. Por fin, la inflación empezaba a colocarse fuera de control. De una tasa del 13.6% en 1970, saltaría al 34.8% en 1971. En esas condiciones comienza a operar el proyecto político de Lanús, cuyo signo es la negociación a fin de reconstruir las bases sociales del poder. Esta tercera etapa habrá de caracterizarse por una inversión de la secuencia inicialmente propuesta por las Fuerzas Armadas. Ya no se planteará que la solución política habrá de surgir como consecuencia natural, a largo plazo, de un modelo económico de desarrollo. El orden de los factores se alterará. Solo la obtención de un mínimo de legitimidad podrá garantizar una solución económica. El objetivo es reconstruir el poder del Estado para todas las fracciones de la clase dominante, otorgándole al sistema político el máximo posible de consenso. Este es el sentido político del Gran Acuerdo Nacional, proyectado en nombre de la seguridad por los altos mandos de las Fuerzas Armadas y al que convoca Lanús. El modelo económico pasa a segundo plano frente al modelo político. Interesa la seguridad a través de unir a los adversarios y combatir a los enemigos.
en expresas palabras del presidente, por encima del desarrollo. De tal modo, el periodo que arranca en abril de 1971 no puede identificarse con una orientación en lo económico que vaya más allá de cierto pragmatismo básico. A fines de ese año, el gobierno lanza un plan de corto plazo, abiertamente en contraste con la agresividad mostrada hasta entonces en ese terreno por las dos etapas de la Revolución Argentina. Su objetivo único es minimizar tensiones sociales, a los efectos de que no interfieran sobre la salida política. El marco económico del Gran Acuerdo Nacional estaba en las antípodas de la convocatoria a la expansión monopolista lanzada por Krieger-Bacena, en momentos en que el Estado parecía existir para garantizar esas metas. La condición de posibilidad económica para los acuerdos políticos era, ahora, la inflación, la eliminación de toda política de ingresos, dejando a las fracciones de la clase dominante que resolvieron sus problemas en el mercado. Los capitalistas urbanos incrementando sus precios al compás de los aumentos nominales de los salarios. Los agrarios, mediante manejos favorables del tipo de cambio para la exportación. A mediados de año, el Ministerio de Economía es disuelto y reemplazado por el Ministerio de Hacienda. El cambio es casi simbólico. Parece refrendar que ese campo es un terreno abierto para la capacidad de presión de las fracciones de clase. La política, bajo Lanús, ocupa el puesto de mando. El tema de la legitimidad del poder aparece como central y la reconciliación para obtener bases de consenso es planteada como objetivo supremo. El elemento indispensable para construir ese mínimo consensual que reconstruya al Estado es la articulación de un acuerdo entre las Fuerzas Armadas, los partidos políticos y la burocracia sindical. El carácter del acuerdo y el contenido de las fuerzas sociales convocadas para ponerlo en práctica determinan, de hecho, un repliegue político del capital monopolista que debe aceptar un pacto con el resto de las fracciones en el espacio que menos controla, dada su virtual carencia de representación partidaria directa. Esta salida negociada, si no significa la derrota de la cúpula moderna del capitalismo, pues el desarrollo de la economía sigue un rumbo autónomo que le permite acentuar su predominio en ese nivel, importa, en sentido contrario, la mayor victoria que, dadas las relaciones de fuerza económicas, pueden conseguir el resto de las fracciones de la clase dominante. Esto es, reubicarse en el poder político, aunque fuere para restablecer las condiciones del empate, ya que carecen de recursos para instrumentar un proyecto hegemónico alternativo. Esta es la tregua sobre la que se asienta la posibilidad de una salida política. Interesa señalar que durante todo el periodo de Lanús, hasta las elecciones generales de marzo de 1973, los clivajes que separan a los principales actores, a quienes ocupan el primer plano de la escena política, no son económicos sociales. Fuerzas que se enfrentan como oficialistas y como opositoras coinciden, sin embargo, línea por línea, en proyectos para enfrentar la situación económica. Es que los contenidos centrales de la plataforma que unifica al Estado y a las direcciones políticas de los grandes partidos son las que se explicitan en los acuerdos que firman la Confederación General Económica y la Confederación General del Trabajo, una estrategia reformista, protectora del mercado interno, que expresa los objetivos del viejo capitalismo. El horizonte pragmático, en fin, de actores residuales en relación con las modificaciones operadas después de 1958, que piensan más en patrones de distribución que modelos de acumulación. Sin embargo, sería erróneo creer que, no pasando los cortes fundamentales por la discusión del modelo de desarrollo económico,
Los protagonistas guardaban entre sí identidad absoluta. Entre 1971 y 1972, al amparo de la gran crisis orgánica argentina, habrá de producirse el arduo enfrentamiento entre dos estrategias políticas rivales, encarnadas en Lanús y en Perón, puestas en tensión para conseguir igual objetivo: liderar a un mismo conjunto de fuerzas sociales. La operación diseñada por Lanús para superar el deterioro irremediable del modelo propuesto por la Revolución Argentina, cuestionado a esa altura por grandes movilizaciones populares y obreras a las que se agrega el martilleo tenaz de las ascendentes fuerzas guerrilleras, es una típica manifestación de un proceso transformista de salida de una crisis. Esto es, una propuesta estructurada desde el punto de vista de la totalidad de la clase dominante y no de sus fracciones, que apunta a absorber a las fuerzas de oposición internas al sistema y aún a los representantes de las clases dominadas. Es a partir de esa concepción que se subordina lo económico a lo político, porque se diagnostica correctamente a la crisis y a sus posibilidades inmediatas de solución, como una crisis estatal. Pero, en la medida en que la condición de posibilidad de la salida transformista implicaba un acuerdo con la burocracia sindical y los partidos políticos expresivos del capitalismo nacional y del celo democrático de las capas medias, el modelo incluía también la aceptación de ciertas reformas. Sus límites de tolerancia se encontraban en lo político, en el control de la movilización popular, en el manejo de la seguridad, las garantías que las Fuerzas Armadas exigían de las otras partes convocadas para el acuerdo tuvieron un punto de máxima: la candidatura de Lanús a la presidencia constitucional, pero con la posibilidad de negociar un mínimo: la coparticipación en el futuro poder como titulares indelegables de la represión contra el enemigo. La viabilidad de ese esquema fincaba en el cumplimiento de dos condiciones: el apoyo activo de los partidos políticos y, como mínimo, la neutralidad de la burocracia sindical. Si el primero de los requisitos podía ser satisfecho, y de hecho lo fue, el segundo iba a contar con dificultades, y en la práctica efectivamente las tuvo. La reconciliación propuesta por Lanús chocaba con el hándicap político de ser percibida como una salida forzada para un proyecto político en derrota. Desde un Estado tan sometido a presiones, tan mellado en su prestigio, era difícil generar confianza a favor de una propuesta consensual. Por otra parte, si también la autoridad había sido minada por los conflictos en el interior de la clase dominante, a partir del Cordobazo, las clases populares, desde el exterior del sistema y mediante un clima de movilización permanente, colocaban las expectativas políticas de la población en un punto de radicalización que el proyecto lanucista no podía alcanzar, apresado por sus propios límites. Pese a toda la audacia e imaginación que su autor podía implementar, la profundidad de la crisis y la activación general de la sociedad indicaba que era imposible que la Revolución Argentina se legitimara, aun en la forma oblicua con que se proyectaba hacerlo. Después de 18 años había llegado la hora de Perón. Solo él estaba en condiciones de capturar la totalidad de los elementos que confluían en la definición de la crisis general. Haciéndose cargo de las reglas del juego fijadas, probó que la coyuntura lo proveía de mayores recursos políticos que los que tenía su adversario y que, además, sabía cómo usarlos. A través de un pulcro operativo sometido a precisos movimientos tácticos, logró transformarse en el eje de una coalición heteróclita, en la que cabían desde fracciones de los viejos partidos hasta la juventud radicalizada que se expresaba en el movimiento guerrillero y en su periferia.
pasando por la burocracia sindical y por los líderes corporativos del capitalismo nacional. Pero fue incluso más allá. No solo impidió la neutralización del aparato gremial querida por Lanús, sino que, en un terreno en el que tradicionalmente le había resultado difícil maniobrar frente a los partidos, disputó con ventajas la adhesión de la opinión independiente de las capas medias urbanas, súbitamente seducidas por el arte político de Perón y dispuestas a celebrar, en un a veces frívolo camino de penitencia, un estilo que muy poco tiempo atrás habían rechazado violentamente. A la cabeza de esta conjunción multiforme, intrínsecamente débil pese a su aparente fortaleza, Perón logrará sepultar a la maniobra transformista de Lanús, arrollándola en las urnas electorales. El bloque que se instalará en el poder consagrará la revancha de los desalojados en 1966, pero en un estado potencial de conflicto e inestabilidad incomparablemente mayor. Es que en el interior del mismo, como costo inevitable de la heterogénea convocatoria realizada, aparecían fuerzas de contestación difícilmente asimilables por una experiencia como la que el nuevo régimen podía permitirse. La derrota de la Revolución Argentina no era la derrota de las causas que la habían originado, sino un mero intento de recrear las condiciones previas a la crisis. Entre la euforia o la desilusión, vencedores y vencidos seguían compartiendo una sociedad desquiciada por una crisis de representación que no se zanjaba con el recuento de los votos. Las contradicciones generadas por la nueva modalidad de acumulación que buscaba por desplegarse desde los años 60 no habían desaparecido. Solo se habían replegado manteniendo un estado de latencia cargado de riesgos. El recambio político, pese a los entusiasmos despertados, no resolvía la crisis orgánica. Implicaba la reconstitución de una salida transaccional en la que fuerzas intermedias, rezagos políticos de una etapa anterior del desarrollo capitalista, llegaban a ocupar el centro de la escena como alternativas principales, pese a ser estructuralmente inexpresivas por su carácter residual y por su contenido heterogéneo, de las nuevas líneas que definían el conflicto social. Limitado por la permanencia de los parámetros del poder compartido en la economía y maniatado políticamente por la vastedad de compromisos dispares asumidos, Perón no podrá, pese a haberlo intentado al otorgarle el Ministerio de Economía al representante más conspicuo de la burguesía urbana nacional, crear siquiera las condiciones mínimas para romper las bases sociales y políticas del empate. Cuando muere, en julio de 1974, el proceso de deterioro general, solo frenado por lo que quedaba de su inmensa autoridad, era algo más que una conjetura. Sometidas a partir de entonces a un acelerado proceso de polarización centrífuga, las fuerzas sociales lograrán vaciar finalmente al Estado de todo contenido, como una pura sombra espectral disuelto en las determinaciones fragmentadas de la sociedad. Se derrumbará lastimeramente en marzo de 1976.